la entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros el asambleísta de UNES, Fausto Jarrín. Fausto, ¿cómo está? Por favor, conecte su micro. Buenas tardes, Gisela. Mil disculpas. Un saludo para la audiencia de FM Mundo. Gracias a usted. Gracias por la invitación. Nos queda poco tiempo porque no nos contestó pronto la comunicación, pero es un tema importante. Cuénteme rápidamente, ¿cuáles causales motivan el pedido de juicio político en contra de la expresidenta de la Judicatura? Muchas gracias y me disculpo por la demora. Estaba retirándome del pleno porque seguimos en sesión y me demoré un poquito en salir. Mil disculpas. No se preocupe, pero no tenemos mucho tiempo, así que vamos con el tema. Le explicaba... La causal específica de incumplimiento de funciones es la que se aplica a las actividades de María del Carmen Maldonado. ¿Y de qué manera habría incumplido sus funciones? ¿De qué manera? El Consejo de la Judicatura. Realmente es bastante sencillo porque ya tenemos una sentencia de la Corte Constitucional que establece que el Consejo de la Judicatura actuó de forma, fue más allá de lo que la norma constitucional establece al momento de evaluar de forma ilegal a los jueces. Yo le he incorporado a eso el hecho de haber puesto jueces a dedo, trayéndoles de las cortes provinciales, producto justamente de esa misma evaluación ya declarada inconstitucional, y a eso le añado el concurso que se hizo después, en donde no tenían ni siquiera claras las partidas que iban a utilizar para los jueces que ahora están actuando. Por lo tanto, las irregularidades son un sinnúmero y todas esas se enmarcarían dentro de la causal del incumplimiento. ¿Y qué pruebas va a presentar? ¿Qué pruebas va a presentar, asambleísta, para confirmar estos incumplimientos que usted acaba de mencionar? La prueba madre del primer cargo es la sentencia de la propia Corte Constitucional, que ya lo dice claramente. Inclusive llega a decir la Corte Constitucional que hay responsabilidades políticas de los miembros del Consejo que firmaron el proceso de evaluación inconstitucional. En lo que tiene que ver con los jueces puestos a dedo, basta incorporar las resoluciones del propio Consejo con el que trajeron de por aquí y por allá jueces para perseguir, que además ya después ya ni siquiera forman parte del Consejo ni de la función judicial. Y en cuanto al proceso de examen, hemos solicitado además la comparecencia de todos esos candidatos que renunciaron a ese concurso denunciando irregularidades y de todos los jueces que fueron excluidos de la Corte por esta vía. Así que evidencia hay más que suficiente. Ya digo, empezamos por una sentencia de Corte Constitucional que creo que es irrefutable ya, a pesar de que a mí me parece que fue incompleta para establecer el incumplimiento de funciones. Es más que suficiente, Gisela. ¿Y cuenta este pedido de juicio político con el apoyo suficiente para que sea tramitado? Nosotros en la bancada de la Revolución Ciudadana tenemos firmas suficientes para convocar a juicio político a cualquier autoridad y efectivamente la mayoría calificada es un asunto complicado, pero creemos que vamos a tener el apoyo suficiente para procesar políticamente a los miembros del Consejo de la Judicatura, porque no es solo María del Carmen Maldonado. Ahora, justamente sobre eso, ¿cómo funcionan las prioridades del bloque de UNES en cuanto a la sustanciación de los juicios políticos, considerando lo que usted dijo, que existen otros en camino, como el juicio en contra del procurador? Nosotros tenemos la prioridad de fiscalizar. Sin embargo, las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa nos obligan a mantener una especie de prelación de acuerdo a cómo se van calificando en el CAL. El CAL ya calificó el de la superintendenta de bancos, que en este momento está tramitándose. Después de eso viene el del contralor subrogante Río Frío, nombrado por Celi desde la cárcel. Luego vendría el del procurador general del Estado y, si no estoy equivocado, luego vendría el juicio político del Consejo Nacional Electoral, que lo planteó la bancada de Pachacuti. Luego de eso tendríamos ya el del Consejo Nacional de la Judicatura planteado por nosotros. Es decir, yo calculo que serían unos 4 meses y medio, quizás 5, para que podamos avanzar con este proceso político. Ahora, volviendo al caso de el juicio político a la expresidenta, según ella, la suspensión de los jueces se dio en importantes casos que ella consideraba que había corrupción, como el caso de Jorge Yunda, por ejemplo. ¿Afectaron estas suspensiones, como dicen algunos sectores, afectaron estas suspensiones de jueces directamente a sentencias donde estaba implicado el correísmo? No,
La señora Maldonado no aplicó esa facultad en ninguno de los procesos en donde nos encontrábamos procesados miembros del correísmo. De hecho, ahí no hizo falta porque los jueces hicieron lo que la señora quería y lo que quería el poder de turno en el gobierno anterior, así que no tuvo que aplicar nunca esa capacidad, si mal no recuerdo yo. A mí me parece más bien un pretexto la sentencia de la Corte, porque lo que la Corte le mandó a hacer es a que lo hagan como cuerpo colegiado y que no sea una facultad específica de la presidenta del Consejo. Con eso me quedo, asambleísta. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Un saludo a FM Mundo. Una buena tarde. Nos acompañó Fausto Jarrín, asambleísta por UNES.